Una jornada más, estamos aquí en Ceuta Televisión para seguir conociendo a los candidatos al Congreso de las distintas formaciones que se presentan a estas elecciones en nuestra ciudad. En esta ocasión, quien nos acompaña es Bernardina Díaz, candidata al Congreso del PSOE. Bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias. Lo primero que quería preguntarle, es usted novata en estas lides de las candidaturas, ¿cómo está llevando la campaña electoral? Porque todos sabemos que esto no es nada fácil. No, la verdad es que una se mete en esto y al principio sí, yo voy, ¿no? Pero cuando ya te vas metiendo cada vez más, pues ves que tienes que hacer frente a muchas cosas, porque además hay que atender mucho frente, tienes que atender el partido, tienes que atender, claro, tienes que estudiar todas las propuestas y demás, porque claro, nuestro programa es una propuesta consensuada con todas las agrupaciones territoriales socialistas y claro, tienes que transmitir la idea socialista, ¿no? Tienes que transmitir esos contenidos, esos mensajes. Y luego, por otra parte, eso, hay que hacer muchas cosas de intendencia, hay que ir puerta a puerta, que hay muchas barriadas, estoy descubriendo muchas barriadas que no tienen ascensores, sube escalera, baja escalera. Y bueno, termino a las 10:30, 11 de la noche muchas veces, porque luego hay que reunirse, hay que ver lo que ha pasado, ¿no? Hay que hacer un poco de resumen del día y demás, y luego atender a la prensa. En fin, claro, es una faceta, son varias facetas que no conocía y que bueno, ahora tengo que atender, y bueno, todo esto es nuevo. Y claro, es acostumbrarse y adaptarse, esto es así, entonces al principio es difícil, pero luego una vez que ya te vas metiendo, pues bueno, va poquito a poco hasta que coges la rutina y ya, esto es como cuando vas corriendo, empiezas a correr, cuesta mucho, pero luego coges un ritmo y ya luego va uno acomodando en el ritmo. A lo largo de los últimos 4 años han pasado muchísimas cosas, pero si hay un asunto que ha marcado la vida de los españoles, no solamente estos últimos 4 años, podemos hablar de los 2 últimos de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido la crisis económica, ha sido la economía de lo que más se ha hablado, ha sido del incremento del desempleo de lo que más se ha hablado, del incremento de las tasas de pobreza. ¿Qué propone el Partido Socialista, en este caso, que es a quien usted representa, para salir de esta situación en la que los españoles hemos vivido los últimos 4 años? Pues sí, en estos últimos 6 años la crisis económica no solamente ha traído una crisis económica, sino una crisis social y una crisis también institucional, como estamos viendo con el tema de Cataluña. O sea, yo creo que una crisis ha generado como otras grandes crisis a la vez. Entonces, claro, el modelo que teníamos en 2007 ya no es el modelo de 2016, han cambiado radicalmente las cosas, han cambiado muchísimo. Nosotros teníamos una propuesta en el programa de 2011 y muchas cosas pues se han variado, porque el otro día estuve estudiando la propuesta de 2011 y bueno, hay cosas que se han tenido que replantear porque hay que darle respuesta a la nueva situación. Entonces hemos visto como la reforma laboral, por ejemplo, ¿no? Voy a empezar a hablar del empleo, luego la de vivienda y luego quiero hablar del ingreso mínimo vital. Hemos visto como la crisis económica ha venido dejando atrás pues muchos puestos de trabajo, ¿no? O sea, ha hecho muchos recortes. Hemos visto que se han recortado 30.000 puestos en sanidad, otros 30.000 puestos en educación. El gobierno del Partido Popular hace la reforma laboral, quizá con la intención de dinamizar el mercado laboral, pero lo único que hace con esta reforma es crear empleos mucho más precarios, y si la tasa de desempleo era el 21%, seguimos en el 21%, y encima con empleos más precarios y con peores salarios y peores derechos sociales, y con una falta de negociación sin precedentes con los agentes sociales. Nosotros, pues, para el tema del empleo, pues planteamos 3 medidas importantes. Bueno, primero recuperar los contratos, recuperar la formación, porque creemos que los jóvenes hay que formar a los jóvenes para que accedan a puestos cualificados en el mercado laboral. Creemos también que hay que recuperar los tres tipos de contratación, para contratos indefinidos, contratos temporales y los contratos de formación. Creemos que hay que recuperarlos, y luego impulsar la contratación de jóvenes de mayores de 45 años y para los mayores de 52 años, que también hay un antes y un después, y gente que se está quedando con 52 años en la calle sin ningún tipo de prestación, y estamos por solventar también todos estos desajustes que se está produciendo con esta población más vulnerable, y prevemos que fomentar el empleo en estos tramos fundamentales que son los más vulnerables. Y claro, a raíz de esto pues viene lo del ingreso vital mínimo, ¿no? Porque hemos visto que se están quedando muchas familias en situación de desempleo, los empleos como los contratos que se han firmado han sido precarios, en el 90% son temporales,
Unas veces son contratos de un día, contratos de una semana, contratos muy precarios. Entonces hay que terminar con esto y darle mayor estabilidad, que es lo que propone el Partido Socialista, dotar de mayor estabilidad al mercado de trabajo, evidentemente. Precisamente hablando de esto último que usted me comentaba, que es ese ingreso mínimo vital, bueno, pues han surgido muchas voces críticas diciendo que ustedes hace unos meses, cuando quien lo proponía era una formación como Podemos, criticaban este asunto y que hoy en día parece que se han adueñado de esta propuesta. No sé si quiere decirles algo a quienes opinan de esta forma. No, ya nosotros, se lo digo, que con el programa de 2011 ya empezó a aparecer esta situación y ya empezó a abordarse. Ahora se ha desarrollado más en la idea del ingreso vital mínimo, pero ya esta idea apareció en el programa de 2011 también, tener que reforzar ciertos derechos sociales porque se estaban perdiendo. También otro tema que lo he dejado atrás ahora porque quería hablar del empleo y otro tema es el de la vivienda, que también queremos recuperar queremos abordar el tema de los desahucios, porque vemos también como mucha gente, no aquí en Ceuta, que aquí en Ceuta es menos, ¿no? Pero a nivel en la península sí se están produciendo muchos casos de desahucio, como sabéis, y nosotros pretendemos asesorar a esas familias que están viendo esas situaciones de desahucio, favorecer la dación en pago y rehabilitar vivienda y crear un parque público de vivienda para que las personas que estén desahuciadas pues puedan acceder a él, y sobre todo que se tenga que destinar al pago de la vivienda una tercera parte del sueldo, porque actualmente, claro, las hipotecas están como están, hay que pagar lo que se tiene que pagar y muchas veces se cobra 1.200 la hipoteca, una persona cobra 1.200 euros en la península y la hipoteca a lo mejor es de 900 o 1.000 euros, imagínate que te quedan 200 euros para vivir. Lo cierto es que ustedes han gobernado durante mucho tiempo el Partido Socialista, y ante todas estas propuestas uno puede preguntarse, bueno, ¿esto por qué no se hizo antes? No, porque la situación no era la que es ahora, Cuando José Luis Rodríguez Zapatero deja el gobierno en 2011, la crisis empezó a acentuarse, ya lo sabemos, a partir de 2009-2010 es cuando empiezan a acentuarse la crisis y se empiezan a adoptar medidas, y fueron medidas duras, es cierto. Y lo que ahora planteamos del Partido Socialista es que la financiación se puede conseguir desde otros, o sea, podemos obtener otras fuentes de financiación. Quizás en aquel momento se recurrió a lo que ha recurrido luego Rajoy, que ha cogido una vía de recortes públicos, claro, nos ha atacado a los funcionarios, ha hecho recortes sociales, o sea, el gasto que puedo tener o el presupuesto que puedo tener es el que controlo, pero claro, hay otras fuentes de financiación que no ha controlado, porque el tema, por ejemplo, se podría tributar el impuesto de transacciones financieras, que se producen miles de transacciones financieras, se podría gravar el tema de las amnistías fiscales, estudiar el fraude fiscal, que hay mucho fraude fiscal, entonces esos son también fuentes de financiación que, claro, entre un juicio y otro juicio, porque claro, son las grandes fortunas las que pueden recurrir a abogados y llevar estos asuntos en el tiempo durante empieza el asunto en 2009, puede terminar en 2020, me explico. Entonces, claro, no se recurre a eso porque a lo mejor dice, bueno, pues son medidas que si te metes en juicio tardan mucho. No se tarda tanto, y más cuando si se quiere hacer una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que acorte los plazos para instruir los procedimientos, los sumarios y procedimientos abreviados. Vamos con más cosas, porque si la economía ha sido sin duda el gran asunto de estos años, hay otros dos temas que han estado en la palestra continuamente. Son los que tienen que ver con la sanidad y con la educación. Hemos visto cómo salían las mareas de profesionales a las calles. En este caso, usted es docente, es maestra. ¿Qué propone el PSOE en materia de sanidad y de educación? Sí que le voy a pedir brevedad, porque queremos abordar muchas otras cuestiones, pero claro, sí me interesa mucho. Bueno, mira, brevemente, porque claro, todo al final es cuestión económica y cuestión de personal. Entonces, sí, la economía lo inunda todo. Efectivamente, entonces nosotros en educación cuatro medidas básicas, que son derogar la LOMCE para recuperar otra vez la igualdad y la equidad, porque se ha perdido con la LOMCE, se ha perdido la equidad, y sobre todo por esas pruebas individualizadas que te hacen que no puedas acceder a ciclos a enseñanzas superiores. Queremos incrementar el Producto Interior Bruto del 3,5 hasta el 7% en 2 legislaturas, porque claro, hay que incrementarlo progresivamente. También queremos, por ejemplo, en el caso, el tema de lo del incremento del PIB, evidentemente es para contratar más profesores y para reforzar el sistema de becas, que también se ha visto muy mermado en estos últimos años, y aquí en Ceuta sobre todo tenemos el problema de la ratio.
Entonces, claro, nosotros desde el Partido Socialista proponemos el tema de los desdobles y que las clases no tengan más de 25 alumnos y de 20 alumnos en el caso de difícil desempeño. Eso, por ejemplo, en materia de educación. Hay muchas más, evidentemente, la formación profesional, reducir las tasas universitarias al 50% de los que están, también de lo que se tiene que pagar ahora. En el tema de becas, reforzar el sistema de becas, dotar de más, otorgar más becas y con un mayor incremento, y facilitar también las becas de comedores escolares, de transporte. O sea, todo esto a nosotros nos incumbe. Y sobre todo reforzar el profesorado, es que se necesita profesorado. ¿Y en lo que se refiere a la sanidad, que es el otro gran servicio público? Pues igual, tuvimos un recorte de 30.000 puestos de trabajo, lo que queremos volver a recuperar esos profesionales que se han perdido. Queremos también queremos invertir en investigación, porque mucha gente de la que se ha ido son investigadores que estaban en hospitales, que estaban en universidades y se han tenido que ir porque, claro, muchos de los hospitales han cerrado, las universidades no tienen presupuesto para mantener a estos investigadores y se han tenido 14.873, creo que eran las personas formadas que se habían ido por cuestión de haber perdido su puesto de trabajo en el campo de la investigación. Y queremos también eliminar los copagos, por supuesto, y recuperar hospitales que se habían desmantelado. Es que se necesita más hospitales, porque estamos viendo las colas de urgencia, queremos reducir esas listas de urgencia y, bueno, como he dicho, eliminar los copagos, reducir el gasto de farmacéutico de un 21% que está hasta un 10%. Sobre todo, lo que digo, son medidas económicas, y luego impulsar varios planes estratégicos relacionados pues con enfermedades de transmisión sexual, con el tema de los niños de espectro autista, con el tema de la talidomina, o sea, que también la hepatitis, o sea, hacer planes estratégicos para poder abordar todo este tipo de enfermedades y, claro, invirtiendo y estableciendo planes de actuación para invertir y para investigar en todos estos campos, y sobre todo contra el cáncer, por supuesto, también. ¿Son ustedes partidarios de la reforma de la Constitución? Sí. ¿En qué sentido? Sí. Bueno, primero, brindar derechos fundamentales. O sea, ya hemos visto, pues lo que te decía, ¿no? A raíz de esta crisis económica, hemos visto cómo hay determinados derechos que ahora son derechos sociales, están recogidos en la Constitución, pero hay que brindarlos y elevarlos al rango de orgánico. Como por ejemplo el derecho a la sanidad, para que se universalice, porque también otra medida que pretendemos abordar, la universalización de la sanidad, que ahora hemos visto cómo determinados colectivos se han quedado fuera con la reforma de la sanidad. Queremos también introducir seguridad social para reforzar también determinados derechos, para que los pensionistas para que esas pensiones se puedan blindar y no estar jugando con ese fondo de pensiones al antojo del político, de que entre o que salga. Hay que blindar eso, y también queremos incluso elevar a rango constitucional ese ingreso vital mínimo para que nadie se quede fuera. Hay una cuestión que cada vez que se habla de reforma de la Constitución, sobre todo en estos días, sale a la palestra, que es la que tiene que ver con la cuestión territorial. ¿Cuál es su propuesta en lo que se refiere a la cuestión territorial y qué papel ocuparía Ceuta en esa propuesta? Bueno, me lo vienen preguntando todos los medios, o sea que tampoco es difícil contestar. Vamos a ver, nosotros somos partidarios y ya se estableció también, ya se abordó este tema en el programa 2011, ya se hablaba de esa cultura federal. Vemos cómo en los países de nuestro entorno funciona y aquí pues no tiene por qué no funcionar. Yo creo que podría funcionar, y sobre todo a raíz de las reivindicaciones territorialistas, yo creo que sería un sistema que yo creo que afectaría a todas las comunidades autónomas. Para Ceuta y Melilla, bueno, evidentemente son ciudades autónomas que, igual que estaban con su estatuto de autonomía, van a tener su propio... Todo esto hay que desarrollarlo. Todo esto se inició en la Declaración de Granada en 2013, y ya le digo que el germen fue de 2011, que se hablaba de esa cultura federal. Y yo creo que esto es cuestión de sentarse, de lograr el mayor consenso posible y establecer en esa carta institucional las particularidades de cada territorio, porque te digo, tengo una cosa, la Constitución lo dejó abierto. No se metió mucho en el tema de las autonomías, precisamente por eso, porque yo creo que el legislador, creemos que el legislador lo dejó abierto para poder seguir avanzando en materia territorial, y creemos que se deben de regular las peculiaridades de cada una de las comunidades autónomas, que serían estados federados, y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Claro que sí, son ciudades que van a quedar blindadas y perfectamente integradas en ese estado federal, perfectamente. Otro de los grandes temas de la legislatura ha sido la corrupción.
nos hemos despertado día tras día, durante semanas y durante meses, escuchando hablar de distintos casos de corrupción, casos que también han afectado a su partido, al Partido Socialista. ¿Qué van a hacer para intentar evitar que situaciones de este tipo vuelvan a repetirse? Nosotros, bueno, abogamos por, evidentemente, la ley de transparencia, reforzar esa ley de transparencia. Cuando entra como cargo público, tienes que hacer tu declaración de bienes. Cuando sales del cargo público, haces tu declaración de bienes. Transparencia sobre todo. También establecemos, queremos también regular la financiación de los partidos políticos. Creo que es fundamental establecer un código y establecer una regulación de esa financiación de los partidos políticos y que se vea claramente cómo se está financiando el partido. Eso es fundamental para eludir todo tipo de corrupción. Luego también hay que despejar el tema de las contrataciones públicas, porque, por ejemplo, como se ha demostrado en el caso de lo de la Ciudad de la Justicia, bueno, ha sido un verdadero desastre cómo se ha gestionado el tema de la Ciudad de la Justicia en Madrid. Entonces hay que regular de manera muy clara el tema de la contratación pública con terceros. También queremos regular un estatuto de lobbies y de lobistas, porque hay que ver quién está detrás, porque muchas veces hay personas que están detrás y que son los que están manejando. Eso hay que regularlo. Y eso que tiene que estar muy clarito, muy clarito. ¿Qué van a hacer ustedes si se repiten casos de corrupción? Bueno, nosotros ya hemos tomado medidas. O sea, en nuestras listas electorales no llevamos ningún caso de nadie con un juicio oral abierto, ni mucho menos. Y bueno, ahí está el caso de los ERE, que supongo que se te estará refiriendo a este caso. Es el más evidente. Bueno, pues eso está en manos de la justicia, no hay ninguno en nuestras listas electorales. Nosotros hemos renovado el 80% de los cargos electos en todos los candidatos al Congreso y al Senado. Y nuestras listas van totalmente limpias, nosotros no tenemos ahí nada que ocultar, pero esas declaraciones de bienes, esa transparencia, esa ley de contratación, eso es fundamental para establecer las grandes líneas, para erradicar la corrupción. Respecto a estos casos de corrupción, que, como digo, han sucedido en el Partido Socialista, también han sucedido en el Partido Popular, por también supuesto. Han sucedido en otros. ¿Qué se debe hacer con la justicia? ¿Creen ustedes que la justicia está funcionando de forma adecuada en estos casos? Nosotros creemos que hay que agravar estos delitos. Prevaricación, el cohecho, la malversación de caudales públicos, todo esto hay que agravarlo, porque luego también nos vamos perdiendo los procedimientos, como te he dicho antes. La ley de enjuiciamiento criminal pues es de 1800, luego se tuvo la reforma del 92, en fin, se ha ido reformando, pero hemos ido parcheando. Hay que hacer una ley de enjuiciamiento criminal seria y que nos ayude a regular los procedimientos, instruir los procedimientos en unos determinados plazos, porque si no esto se pierde y se pierde. Entonces, yo creo que es fundamental, pues eso, agravar las penas que están establecidas y sobre todo que un político o cualquier persona que se quiera beneficiar de un cargo público o de la cosa pública, ¿no?, de la red pública, que se quiera beneficiar, pues sabe que si se quiere beneficiar directamente, que esto va a estar gravemente penado, o sea, que lo sepa bien y que va a pesar sobre ello la justicia. Vamos a ver yo creo que en este sentido también queremos establecer la Fiscalía Anticorrupción, queremos, hacer juzgados especiales anticorrupción. O sea, que vamos a tratar estos delitos con un determinado juzgado, con un juzgado específico, porque claro, esto desborda un juzgado de instancia, de instrucción, como se está demostrando en el caso de Andalucía, por ejemplo, o bueno, con el caso Bárcenas, que el caso de la trama Gürtel, que la trama Gürtel ya es que no sabemos, ya no recuerdo ni cuántos años llevamos con la trama Gürtel, pero eso es porque claro, le van entrando, ese juzgado de instrucción tiene que ir cogiendo otros casos y este juez pues no da abasto. Entonces cuando se va a poner, pues se va perdiendo. Entonces hay que establecer un juzgado específico y evidentemente dotar de más personal a la justicia. Nosotros hemos dicho, y lo llevamos en nuestro programa electoral, que queremos ampliar los inspectores, queremos ampliar el cuerpo de inspectores de la agencia tributaria, inspectores de seguridad social, jueces y fiscales. Hay que ampliar esos cuerpos porque es que no dan abasto porque claro, es que es como eso, van apareciendo nuevos casos y tienes que darle también una respuesta, porque todos los ciudadanos tienen derecho a la justicia, pero estos casos evidentemente necesitan juzgados específicos con un personal específico, y si hay que contratar jueces suplentes y demás para poder abordarlo, pues se contratan. No se puede ser cicatero en materia de justicia, máxime cuando está en juego el dinero público. Vamos con más cosas. Se habla mucho también en los últimos días de una posible reforma electoral. ¿Qué le parece al PSOE esta posibilidad? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Cómo lo ve? Bueno, nosotros
llevamos en nuestro programa también algunas propuestas sobre la reforma electoral. Queremos desbloquear las listas, queremos hacer listas cremalleras donde haya mujer y hombre para establecer la paridad y también queremos restablecer la proporcionalidad. Creemos que el sistema que se utiliza actualmente, el sistema de dos, no cubre realmente las expectativas del electorado, no lo representa realmente. Entonces queremos abordar esta cuestión. He estado leyendo últimamente mucho de esto y claro, cada sistema nacional, o sea, Suecia, Suiza, Noruega llevan sistemas incluso de listas abiertas distintos, o sea que esto también habrá que sentarse y hablarlo y ver cómo irían ese sistema de lista, de desbloqueo de listas. Pero claro que hay que hacer una reforma electoral, claro que sí. Nos queda muy poco tiempo, apenas 2 preguntas, pero sí que quiero hacérsela. La primera de ellas tiene que ver con las encuestas. Sabe que vivimos en el mundo de las encuestas, de la encuesta continua. Lo cierto es que en los últimos días las encuestas, bueno, pues comienzan a situar al PSOE en tercera posición por detrás del Partido Popular y de Ciudadanos. ¿Les preocupa esta situación? No nos preocupa para nada. Son encuestas, un día está segundo, un día está tercero, un día está... Bueno, todavía el electorado tiene mucho que decir y yo creo que esto también es que él se lo decía el otro día a tu compañero, ¿no? Que bueno, yo creo que aquí en todo caso el gran perdedor es el Partido Popular, que es el que pierde 60 escaños por lo menos. Ese sí es el gran perdedor. Pierde su mayoría absoluta, la va a perder de 186 y están dando una horquilla 110, 120 escaños. Y bueno, por lo demás, bueno, pues habrá que ir luchando, ¿no? Habrá que ir luchando por ese voto. Hay distintos partidos políticos ahora en escena. Bueno, habrá que verlo. ¿Tiene usted la sensación de que esta campaña electoral sí va a ser más decisiva a la hora de que el ciudadano vaya a depositar su voto? Porque es cierto que antes, bueno, o al menos tradicionalmente, lo que recordamos de las campañas electorales es que movilizan poco voto. Es decir, que el ciudadano habitualmente ya tiene decidido a quién va a votar antes de que se inicie la campaña electoral. ¿Cree usted que en esta ocasión va a ser diferente? El otro día leía un artículo que decía que había un 40% del electorado indeciso. Me sorprendió porque digo, bueno, hay gente que lo tiene muy claro, pero hay gente que bueno, está todavía ahí. Y yo creo que este electorado, si en función de la campaña que se haga, ¿no? O en función de, pues a lo mejor, bueno, pues a lo mejor vota, a lo mejor no vota, pero yo creo que está en ese 40% la decisión. Y como no lo sabemos, porque está indeciso, o sea, en el concepto, ¿no? Bueno, pues a ver que si decide o no. Yo lo que estoy viendo es que la gente este año, desde luego, está bastante concienciada con la campaña política, porque, bueno, con la campaña electoral, ¿no? Porque por los sitios que hemos estado haciendo campaña y demás, no he escuchado a nadie todavía que diga yo no voy a votar. Esto es la primera vez que me pasa. He hecho otras campañas y si he escuchado eso, yo paso, yo no voy a votar, yo no. No, esta vez ciudadanos de todas, no sé, supongo de todas las ideologías, ¿no? Siempre me han cogido el panfleto electoral y ninguno me ha dicho yo no voy a votar, que eso sí ha pasado anteriormente. Eso le quería preguntar, ¿qué les dice la gente, gente por la calle, en la campaña? Porque claro, uno está al otro lado siempre, en el lado de colocar el micro, sí. Y entonces no sabe qué es lo que le dicen a un político cuando va repartiendo, en este caso, la propaganda electoral. Pues mira, la gente es muy amable, ¿eh? De verdad. La gente, bueno, habla contigo, mucha gente te cuenta muchas cosas, la gente está necesitada también de que les escuche, porque claro, a uno no les va tan bien, a otros les va muy bien, a otros... Pero la gente ha sido muy amable, eso sí me ha sorprendido, bueno, me ha sorprendido, ¿no? Porque la gente sí es muy receptiva y demás. Pero en otras campañas sí que han sido como más... Sí, dame, o han incluso dicho no, porque yo no... Pero esta vez veo a la gente muy implicada, la gente te habla, la gente te cuenta sus problemas, la gente... Bueno, yo veo a la gente muy implicada, la gente tiene... Bueno, voy viendo que tiene ese conocimiento de que sí, creo que sabe que su voto sí puede decidir algo, por lo menos ellos van teniendo la ciudadanía la conciencia de que su voto es útil. Y eso... Vote a quien vote, a mí me alegra como demócrata, ¿no? Y sobre todo la relación, por lo menos personalmente conmigo, que de verdad que la gente muy bien, estoy muy contenta porque la acogida de la gente está siendo estupenda, la verdad que sí. Y ya la última cuestión, y esta sí que va a ser la más difícil, llega el día 21 y es usted elegida diputada por Ceuta. ¿Qué sería lo primero que haría cuando tuviera la oportunidad de plantear una situación referida a nuestra ciudad en el Congreso de los Diputados? ¿Cuál sería la primera medida que querría implementar? Yo creo que lo primero que haría sería solicitar a la Comisión de Educación una mesa para Ceuta y Melilla, una mesa de negociación de educación para Ceuta y Melilla, porque no nos escuchan.
Estamos estamos allí, como digo yo, estamos allí. Nosotros no tenemos participación en las conferencias sectoriales de educación y creo que eso nos gobierna un poco como marioneta desde Madrid, ¿no? Entonces yo creo que lo que quiero que se haga una mesa de negociación para nosotros, donde podamos plantear nuestras reivindicaciones y donde podamos dar soluciones a nuestros problemas, porque cada comunidad autónoma tiene sus problemas, lo plantea allí, buscan soluciones, luego se reúnen en sus comunidades, legislan, pero nosotros no podemos legislar. Pero no solo legislar, si es que ni proponer, porque han hablado de mucho, no, la LOMCE ha sido consensuada. Eso no es verdad, la LOMCE no ha sido consensuada. A mí no me ha llegado ningún documento de, bueno, a ver qué medidas crees que sería mejor para, no sé, pues, en el currículum o en metodología o cualquier medida que no se nos ha contado con la comunidad educativa para nada, por lo menos que yo tenga conocimiento. O sea, la LOMCE fue impuesta, lo haces y se acabó. Entonces yo creo que esto es importante para Ceuta, porque no olvidemos que el futuro de una ciudad está en los pequeños, en los niños. Ahí está el futuro. Si hacemos una buena base, esa base crece, y esa base crece fuerte. Y podemos hacer una sociedad fuerte, pero si la base es débil, la sociedad será débil. Entonces yo creo en la educación como el pilar de una sociedad. Lo tengo clarísimo. Entonces creo que sería la primera propuesta, es decir, nuestros problemas, esto es lo que tenemos, llevarlo, hablar y legislar también para nosotros, que no se olviden de nosotros. Bernardina Díaz, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista en Ceuta Televisión. Tendremos oportunidad de seguir viéndonos a lo largo de la campaña. Venga, muchas gracias a vosotros. Y a ustedes decirles que nos vamos, pero que el lunes volvemos y que quien nos acompañará en esa ocasión será el candidato al Congreso del Partido Popular, Juan Bravo. Hasta luego.